Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de médicos de Reddit. ¿Cuáles fueron los autodiagnósticos más descabellados en los que un paciente tenía razón? Una mujer de unos 40 años vino y me dijo que estaba teniendo convulsiones. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que su mano derecha se ponía rígida periódicamente. No había pérdida de conciencia ni otros síntomas más asociados con las convulsiones clásicas, pero de todos modos pedí pruebas. Resultó que había estado teniendo múltiples convulsiones focales. La actividad convulsiva más extraña que he visto es la de un tipo que se quedaba mirando fijamente y comenzaba a cantar. Fue el resultado de complicaciones durante una neurocirugía. Yo estaba trabajando en una tienda de comestibles en ese momento, y él venía y de vez en cuando ofrecíamos un concierto. Por lo demás, era el típico tipo despreocupado y con problemas mentales. Solo sé que se trataba de una actividad convulsiva porque eso es lo que nos dijo su padre. No soy médico, pero en la secundaria tuve una pequeña tos que no desaparecía. Mi abuela estaba convencida de que era tosferina. Me sentía totalmente bien, era solo una tos molesta. Me obligó a ir al médico y le dijo al médico que pensaba que tenía tosferina. El médico le informó que no había habido casos en nuestra área en más de 10 años, por lo que dudaba que ese fuera el caso. Mi abuela la obligó a hacerme la prueba de todos modos. Resultó que era positivo y era considerado el paciente cero. Toda la escuela terminó contagiándose y tuvimos que cerrar durante 2 semanas hasta que desapareció. Tuve tosferina hace unos 10 años y fue absolutamente miserable. Trabajaba en una guardería en ese momento, y la contraje de uno de los niños. Tuve que hacer la entrevista del CDC sobre todas las personas con las que había estado en contacto y todo lo demás. La peor parte fue toser tan fuerte que me desgarré varios músculos de las costillas. No soy médico, pero mi tía y mi tío tenían un border collie que hundía la nariz en la espalda de mi tío cuando estaba sentado en el sofá o en el sillón reclinable. Se acercaba, olfateaba y seguía olfateando hasta que mi tío lo ahuyentaba. Un rato después volvía a olfatearlo y se quedaba mirándolo fijamente. Unas semanas después, mi tía estaba viendo uno de los canales de noticias locales, y en él aparecía un perro que podía oler el Parkinson y, en tono de broma, se lo contó a mi tío. Él mencionó que su perro olfateaba constantemente una mancha y solo una mancha en su espalda, así que fue a ver a un amigo de la secundaria que era doctor en dermatología. Él dijo que no se veía bien y le hizo una biopsia. Efectivamente, tenía cáncer de piel, pero lo detectaron a tiempo y todo lo que terminó teniendo fue una cicatriz en su espalda. Mi sobrina llevaba mucho tiempo intentando quedarse embarazada y no funcionaba. En un momento dado, su perro se puso muy pegajoso. No la dejaba en paz ni un minuto. Me quejé de ello con una amiga. Mi amiga dijo que la única vez que su perro se comportaba así era cuando estaba embarazada. Mi sobrina dijo, mierda. Lo comprobó con una prueba de embarazo y las narices de los perros no mienten. Tenía un perro superdetector que intentaba meter su nariz en mi boca y mis oídos. A veces, se obsesionaba con olfatear y era molesto tener la nariz fría en un oído o bostezar y darse cuenta de que estaba allí mismo. Hasta que me di cuenta de que cada vez que se interesaba mucho, yo tenía estreptococos, gripe o una infección de oído. Como un reloj. Fui a un podólogo por una lesión en el pie causada por correr que me dolía mucho. Me hizo preguntas y me observó cojear. Entonces, ¿qué crees que podría ser?, me preguntó. ¿Un tendinitis tal vez? Él se rió y dijo, no, eso es una fractura. Justo aquí procedió a tocar un punto electrizantemente doloroso en mi segundo metatarsiano que ni siquiera sabía que era la fuente del dolor hasta entonces. Suspiró y dijo que tendría que hacerle una imagen para demostrarle al seguro que era una fractura. Era una fractura. Paciente aquí. Le dije a mi médico de cabecera, a quien había visitado desde que era niña y que trabajó con mis padres y los atendió como pacientes durante años, que creía que tenía hipoglucemia reactiva. Él se burló. ¿No tienes eso porque crees que lo tienes? Le conté mis síntomas. Tenía dudas, pero le dijo a la enfermera que me trajera una Coca-Cola y me la hizo beber de un trago. Me mandó a dar una vuelta por el hospital, un rato, luego me hicieron un análisis de sangre y volví.
Regresé y sus primeras palabras fueron, esto es muy molesto. ¿Eso significa que lo tengo? Sí, eso significa que lo tienes. Era paciente. Tenía una infección cutánea muy dolorosa en la cara y el cuello que mi dermatóloga insistía en que era solo un brote de eczema. Me recetó esteroides tópicos. Ayudan a corto plazo, pero seguí teniendo erupciones dolorosas en la cara. Nota, pregunté si podría ser una infección por hongos, pero la dermatóloga dijo que estaba segura de que era eczema. Desafortunadamente, los esteroides debilitan el sistema inmunológico, adelgazan la piel y facilitan la propagación de cualquier infección. Unos meses después, mis manos y uñas se pusieron muy dolorosas. La vida era difícil porque sentía dolor al intentar hacer cosas normales como escribir, teclear, abrir cosas, etc. Eventualmente, comencé a tener ampollas sangrantes en las manos y mis uñas reales se volvieron amarillas. Vi a la dermatóloga porque en ese momento me di cuenta de que los antifúngicos tópicos me aliviaban un poco, pero necesitaría antifúngicos orales para tratar las uñas. La dermatóloga juró que esto era eczema disidrótico. Pedí que me tomaran una muestra, y ella tomó un hisopo, no un corte de uña, que es necesario para diagnosticar infecciones fúngicas de las uñas. Entonces, la prueba diagnóstica, por supuesto, resultó negativa. Me recetó esteroides nuevamente, pero dudé en usarlos porque en ese momento no confiaba en mi dermatóloga ni un poco. Vi a mi médico de cabecera y le conté lo que pasaba. Él accedió a probar la terbinafina oral, y funcionó. Mis uñas se cayeron y volvieron a crecer, y la infección desapareció. Las erupciones en mi cara también desaparecieron. Estuve tomando el antifúngico durante 7 meses. Tuve un seguimiento con la dermatóloga y le mostré cómo funcionaron realmente los antifúngicos y le mostré que estaba equivocada. ¿Cómo reaccionó ella? No pude ver su primera reacción porque la asistente médica se lo dijo. En ese momento, tal vez llevaba 2 meses tomando el antimicótico oral y mi piel y mis uñas todavía se estaban curando visiblemente. La asistente médica también estuvo presente en mis citas anteriores, por lo que ya me había visto antes. Mi piel se veía mejor y supuso que se debía a la crema con esteroides. Le dije que nunca había usado esteroides y que en su lugar me habían recetado terbinafina. Tenía una mirada de mierda en su rostro. La dermatóloga vino un rato después. Vino un poco nerviosa. Dijo que mis manos se veían mejor y que mi rostro se veía más limpio de lo que nunca había visto. Me dijo que siguiera tomando terbinafina, ya que parecía estar ayudando. Luego comenzó a hablarme sobre usar protector solar hidratante. Trabajo como técnico de laboratorio médico. Tuvimos una paciente que vino insistiendo en que su vecino la estaba envenenando. Todos la descartaron asumiendo que tenía algún tipo de psicosis paranoide. Se quedó en la sala de emergencias para una evaluación psiquiátrica. Le hice todos los análisis estándar y estaban normales, pero esta paciente no se movió. La ingresaron en psiquiatría en espera. En ese momento, uno de los médicos hospitalarios decidió, ¿por qué no?, y ordenó análisis para detectar varios metales pesados y etilenglicol. Su nivel de etilenglicol era 32. No sé si realmente estaba siendo envenenada por su vecino o si se lo había inducido ella misma, pero maldita sea, esa paciente me enseñó una lección muy importante ese día. Soy enfermera, pero hace poco tuve un paciente que vino a hacerse una colonoscopia debido a estreñimiento y dolor al defecar. Antes de la prueba me dijo que sentía como si algo se le pegara en el lado izquierdo del abdomen cuando defecaba, y pensó tal vez tenga un pólipo grande ahí o algo así. Efectivamente, terminó teniendo un pólipo de 2,5 centímetros que le quitamos de esa zona exacta. Nunca sabré si esa sensación de pegajosidad desapareció alguna vez, pero me pareció interesante que tuviera razón. Entiendo perfectamente cómo podía sentir eso. Me tragué accidentalmente una espina de pescado y se alojó en una de las curvas de mi colon. Podía sentir que se movía cada vez que pasaba algo. Se quedó allí atascada durante unos días, pinchando como una aguja de cactus, hasta que comí una montaña de apio y eso la enredó y la hizo avanzar. Sabía que mi pareja tenía leucemia aproximadamente una semana antes de poder convencerlo de ir al médico. Estaba sangrando y se le formaban moretones con mucha facilidad, y tenía petequias. Quería ir a urgencias, donde sabía que el hemograma completo se hacía rápidamente en el lugar, pero él prefirió esperar para ir a su médico de cabecera. Lo llevé a su médico de cabecera y tenía una bolsa preparada para el hospital en el maletero. El médico le dijo que probablemente era una deficiencia de vitamina B12, pero que haría un análisis de sangre para tranquilizarme. Le pregunté si el hemograma completo se hacía en el lugar o no, y me dijo que lo habían enviado. Le pregunté si planeaba acelerar el hemograma completo. Se enojó mucho y dijo, no hay nada que el hemograma completo pueda mostrar que cambie mi plan de tratamiento.
Luego le dijo a mi pareja que tenía que dejar de googlear. Recibimos una llamada esa noche del laboratorio diciendo que sus glóbulos blancos estaban peligrosamente altos y las plaquetas peligrosamente bajas, y que tenía que llevarlo inmediatamente a la sala de emergencias. Lo hice, y le diagnosticaron leucemia aguda. ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda, aunque la automedicación no es recomendable, escuchar a tu cuerpo es fundamental. Yo me despido, hasta la próxima.